Hola, hola, hoy es miércoles y los acompañamos en un nuevo podcast de miércoles. Yo soy Sabrina Tórtora. Y yo soy Antonio Planchar. Y hoy les traemos un podcast bastante alegre. Y cuando solemos decir esto, luego es mentira, pero esta vez es verdad. Palabra de scout. Bueno, yo no me metas a mí en eso. No creo que vaya a decir tantas cosas alegres, pero bueno. Pues bueno. Nuestro buen humor se debe a la noticia de este lunes en la que Pfizer anunció que la vacuna que está desarrollando para el coronavirus se encuentra a buen punto y, de ser aprobada, a punto de ser comercializada. Bueno, aquí es donde yo pongo un asterisco y es que, aunque sí, Pfizer anunció que ya la vacuna ha sido probada en 40 y tantas mil personas y que da una respuesta inmune muy prometedora de un 90%, ya varios científicos han intervenido para decir, bueno, sí, qué chévere, pero... Y es que todavía quedan algunos ensayos por hacer. Digamos que este no es el resultado final. Todavía pues podrían salir cosas mal, que no pareciera ser el caso, pero no será sino hasta el año que viene probablemente que se empiece a distribuir en forma masiva dosis de esta vacuna. Bueno, de ir muy bien las cosas, empezarían este año a distribuir las primeras dosis y ya la mayor parte el año que viene. Se está hablando de 50 millones de vacunas y para el año que viene 1.3 mil millones. Y de asociarse con otras compañías, pues sería mucho más. Lo que dice Antonio, bueno, es cierto, suena más a que esta fue una movida comercial, la de anunciar la noticia antes de que sea aprobada la vacuna para su distribución, que en efecto una noticia científica se suele hacer en papers en los que los resultados son contrastados con los exámenes hechos por otras instituciones ajenas a las que realizaron el estudio inicial, que en este caso son Pfizer en asociación con BioNTech, que es una empresa alemana que justamente fue la que desarrolló la vacuna, ¿cierto? Sí, en este caso la empresa que mencionas, BioNTech, fue la que, digamos, desarrolló la vacuna y hizo la alianza con Pfizer para, bueno, que es una empresa gigantesca y eran los que tenían la infraestructura y la capacidad para llevar a cabo los ensayos clínicos, porque BioNTech es una empresa pequeña alemana que no tiene esa capacidad. Bueno, para entender un poco por qué falta tanto, bueno, se ha hecho un estudio bastante amplio, pero luego va a ser extrapolado a muchísima más población. Esto, por ejemplo, no solo para verificar la eficiencia del 90% de los casos, que es bastante alta, hay que decirlo, para una vacuna. Estuve leyendo que para la gripe, la eficacia, la vacuna de la gripe, la eficacia es de un 50%, aquí se está hablando de un 90%, está muy bien. No solo hay que corroborar este dato, sino también los efectos secundarios que hasta ahora no han sido preocupantes en la muestra del estudio. Lo otro que no se sabe es si la vacuna, la inmunidad que genera es duradera, cuánto dura, por cuánto tiempo no lo han dicho, ni qué tan efectiva es en distintos grupos de población. Por ejemplo, suele ser, en este caso específico del coronavirus, importante tener en cuenta si la vacuna se puede aplicar en ancianos, que es el grupo más vulnerable, y qué tan efectiva es en este grupo. No ha habido mayores detalles y supongo que con el pasar de las semanas, si todo va bien, lo irán anunciando. Además, esta vacuna tiene algo muy particular y que es un tipo de vacuna ARN. Se trata de agarrar una parte del ADN del virus e insertarlo en el ser humano. Y este tipo de vacunas no han sido aprobadas nunca para ser utilizadas en seres humanos. Esta sería la primera. Están pidiendo una aprobación de emergencia. Entonces, bueno, por un lado está la urgencia de empezar a tener el antídoto para esta pandemia que tantos males nos está trayendo, pero por el otro lado hay que asegurarse todas esas garantías sanitarias que hay que hacer, porque si se va a distribuir a millones de personas, esto es de rigor y es muy importante, porque a veces la opinión pública tiende a ser un poquito a la ligera con estos temas, es decir, bueno, pero si ya la encontraron, ¿por qué no la están distribuyendo? Bueno, digamos que el anuncio lo han hecho antes de que estas aprobaciones hayan ocurrido, pudieran inclusive no ocurrir, y también hay que recordar que esta no es la única vacuna que se encuentra en este estadio. Hay otras 9 en fase 3, que es lo que llaman este punto de la investigación que tiene la vacuna de Pfizer. Hay otras 9 igual, y en especial
una que es bastante prometedora, que es la de Oxford AstraZeneca. Con este tipo de investigaciones, pues digamos que se llevan a la par y podríamos estar hablando de que entre este año y mucho más probablemente el año que viene va a haber varias vacunas, no solo la de una compañía, esto en paralelo. Y también hay muchos países ya que tienen preacuerdos, la misma Unión Europea ha firmado preacuerdos con ambas, las que he mencionado, y también otros países con la de Pfizer, como por ejemplo lo son Estados Unidos. En Latinoamérica se está hablando de México, Brasil y Ecuador. Así que poco a poco digamos que esos preacuerdos van tomando cada vez más forma y de ser aprobadas para la comercialización, pues ya se estarían distribuyendo. En España ya se está hablando inclusive que formaría parte del sistema de atención sanitaria y sería distribuida gratuitamente. Entonces, bueno, se está empezando a discutir cuáles grupos tienen que recibirla primero, cuáles tienen prioridad. Se está empezando a hablar obviamente de la gente de la tercera edad, pero también del personal sanitario, que ha sido el más vulnerable a este virus. Sí, aunque otro problema que tiene esta vacuna en específico es que, como bien dices, es una técnica novedosa, y uno de los problemas de los que están hablando es que para transportarla de forma adecuada tiene que estar a menos 70, menos 80 grados, que son temperaturas ultra frías, le llaman. Y claro, esto no, pues digamos que el camión normal de la carne no consigue esas temperaturas. O sea, es un reto, por decirlo de forma sencilla. Inclusive han llegado a decir que en hospitales muy tecnificados de Estados Unidos podrían tener dificultad para mantener la cadena de frío, así que sin ir tan lejos al camión de la carne es un reto. Sí, llegar con esas temperaturas en lugares tropicales, por ejemplo, de Latinoamérica o regiones remotas, pues va a ser complicado, y me atrevo a decir, que yo siendo pájaro de mal agüero, que hay lugares en los que probablemente no sean muy estrictos respetando esas temperaturas, por lo que la vacuna probablemente pierda su efectividad. Si es que es el caso, honestamente no lo sé, supongo que pierde su efectividad, pero podría darse el caso que hasta puedan matar a alguien. Honestamente no lo sé que estoy siendo alarmista. Mi punto es que va a ser complicado distribuir esta vacuna en específico de forma masiva. Igual cualquier otra vacuna, la gente ya estaba cantando victoria, inclusive las bolsas de valores subieron con el anuncio de Pfizer. Es que esto no es tan sencillo. Claro que me alegra que haya una vacuna. La clave para salir de este atolladero pasa por una vacuna. El problema es que distribuir una vacuna o varias vacunas de forma tan masiva a lugares remotos, a lugares donde no hay infraestructura, etcétera, etcétera, no va a ser una tarea fácil de llevar a cabo. Ha habido enfermedades que han logrado ser erradicadas, como la viruela o algunos tipos de poliomielitis, con un esfuerzo titánico de décadas. O sea, entonces claro, nosotros estamos aquí ya contentos porque que sí, en un año ya hay una vacuna y ya damos por sentado que el año que viene todo el mundo va a estar vacunado. Además, teniendo en cuenta el problema de que no se sabe si estas vacunas van a dar con una inmunidad lo suficientemente duradera o no, o va a haber que vacunarse todos los años como se hace con la gripe. Porque muta el virus. En estos casos habría que encontrar una nueva vacuna cada vez que el virus muta, cosa que se hace con la vacuna de la influenza. Y claro que reconocemos el esfuerzo científico que esto implica. Estaba leyendo que para desarrollar normalmente una vacuna se tardan 10, 15 años. O sea, esto es un récord, y la gente que es detractora de la ciencia y de las farmacéuticas y de los médicos y de las vacunas no tienen idea de el milagro que esto representa. Si miramos hacia atrás, hace 100 años, probablemente un virus como este pues habría diezmado una cantidad de población gigantesca. Si bien ha causado mucho daño, o sea, más de 1 millón de muertes no es poca cosa. Pero eso, hay que leer las cosas como son, con mucha cautela, sí, optimismo, claro que sí, pero bueno, que todavía falta. Sí, es importante recalcar la velocidad con la que se está encontrando un antídoto, y lo digo así en un presente continuo porque no podemos ser concluyentes con esta noticia, pero sí pinta bien, hay que decirlo, y si no será esta, pues quizás lo sea alguna de las otras 9, pero sí es importante esa velocidad con la que se está llegando a esta solución. Recordemos que fue secuenciado el genoma del virus en muy poco tiempo, y también se está encontrando el antídoto en muy poco tiempo. Es lo que dice Antonio, para los que no saben,
lo que puede implicar una investigación de esta envergadura, pues la verdad es que se están destinando un montonón de recursos a nivel mundial para encontrar la solución lo antes posible, y estos logros científicos yo sí creo que hay que celebrarlos. Por otro lado, las dificultades están, todas las que ha mencionado Antonio, y por ello creo muy importante que hay que tener en cuenta los tiempos. Es decir, no es que ya se empiece a distribuir la vacuna lo antes posible, podría ser justo finales de este año, y ya quitan los confinamientos. No, eso va a ser gradual. Y otra cosa, porque claro, la gente se tiene que empezar a ser inmune primero a gran escala para que entonces deje de ser pandemia, pero eso no significa que el virus desaparezca. De hecho, el virus va a estar mutando, va a haberlo en algunos países más que otros, y a esto quiero llegar. Cuando tú dices, Antonio, bueno, sí, esto no es de la noche para la mañana, es cierto. De hecho, yo me imagino un panorama en el que logren erradicar el coronavirus en algunos países. Claro que el coronavirus es muy contagioso, y que no lo haya en un país no significa que no pueda haber un rebrote más adelante. Pero quizás eso, a la par de otras medidas, como quizás cierres de fronteras intermitentes o confinamientos puntuales e intermitentes, se logre que ya no avance y que ya no sea pandemia. Entonces yo creo que sí, va a ser gradual, va a ser más lento de lo que nos gustaría, porque en la modernidad nos hemos acostumbrado a tener resultados rápido, porque claro, la ciencia ha evolucionado, ya, pero esto es rápido. No nos gusta, pero esto es lo rápido. Sí, lo que dices es lo que probablemente va a pasar. Lo mismo ocurre con muchas enfermedades como la malaria, que bueno, en países del tercer mundo sigue teniendo una presencia importante, pero en otros países ya ha sido prácticamente erradicada o erradicada del todo. Lo más seguro es que los países que no cuentan con una infraestructura sanitaria adecuada, o que no se pueden permitir distribuir de forma masiva las vacunas, pues seguirá afectándoles el coronavirus durante muchos años, o afectándoles seriamente, quiero decir. Al final también esto pasa por ser un tema político, económico. Pues con el anuncio de la vacuna vimos a Donald Trump decir que el anuncio lo habían hecho después de las elecciones porque no querían que se viera el éxito de su gestión en este tema. Aquí pues hay que mirar bien las cosas con una lupa, porque resulta ser que si bien Donald Trump, su gobierno, digamos, hizo el encargo de las vacunas con Pfizer y el acuerdo, eso no significa que subvencionó la investigación o que tuvo algo que ver con esto. ¿Qué quiero decir? Que varios países ya habían llegado a un acuerdo con Pfizer. Así que es como si España o México o cualquier país que ya hubiese llegado a un acuerdo con Pfizer se atribuyera el éxito del descubrimiento de esta vacuna. Donald Trump no tiene por qué reclamar ningún foco en esta situación. No, pero Pfizer es estadounidense y viene de la grandeza de lo que significa ser estadounidense. Es nuevamente este señor tratando de atribuirse logros que no ha tenido, y de hecho si miramos su gestión de la situación del coronavirus ha sido pésima. El otro señor que también hizo unas declaraciones bastante polémicas fue Jair Bolsonaro, no en relación a esta vacuna en específico, sino a una vacuna de China, que se estaban haciendo ensayos en Brasil. Aparentemente un voluntario falleció, y como Bolsonaro ya de antemano era detractor del uso de estas vacunas y decía no, que hay que esperar, no, que hay que investigar bien, no, que esto era un tema político, era que es rival del gobernador de Sao Paulo, que es uno de los que estaba pendiente de la promoción de esta vacuna, pues se canceló. El gobierno decidió cancelar las investigaciones. Luego salió una declaración del instituto que estaba llevando las investigaciones, que dice que la persona que falleció no falleció por causas relacionadas con la vacuna. Entonces tienes a estos señores que son unos irresponsables, que lo convierten todo en un tema político, tratando de robar cámaras y de chupar cámaras, como dicen en España, que o sea, no están ayudando en nada, por un lado, y por otro lado también está la responsabilidad individual de la gente. Todavía no hay una vacuna, y incluso cuando la haya va a haber que seguir usando el tapabocas, va a haber que seguir lavándose las manos, tratando de mantener la distancia social en la medida de lo posible.
Esto desde el principio de la pandemia lo decían y nosotros replicábamos esas declaraciones de expertos. Va para largo, esto va para más de 2 años si acaso de esta situación. Nos encantaría volver a la normalidad, pero pues por ahora no va a ser posible. En todo caso, en el largo plazo es una buena noticia porque los confinamientos, usar tapabocas y lavarse las manos y el distanciamiento social no pueden ser medidas que tengamos que mantener a largo plazo. Es decir, mientras es lo que tenemos, hay que hacerlo. Sí, yo pero tengo que a decir largo que plazo... el otro día pensaba... Nunca me había lavado tanto las manos en mi vida, o sea, ya empiezo a sentir como una resequedad, las manos se me ponen como pasas, es bastante Es que tienes que usar crema hidratante de las que tienen olorcito, Antonio. Sí. Antonio detesta los olores, entonces una vez llegamos a encontrar una crema hidratante que no tenía olor, ninguna. Detesto los olores que le ponen a eso, a las cremas, a los jabones, o sea, que son olores como de peluche, no sé. No sé a quién se le ocurrió que eso eran olores agradables, a mí me parece a químico. No me gusta. El hecho es que son inviables a largo plazo porque no podemos estar siempre confinados y bueno, la mascarilla lo previene el contagio en cierta medida, pero a largo plazo pues no. Entonces, claro, es una buena noticia si la agarramos en ese contexto a largo plazo. También está que bueno, los confinamientos han sido un verdadero dolor de cabeza para todos, pero a veces son necesarios. Aquí, por ejemplo, en Italia es posible que decreten una cuarentena masiva la semana que viene. Lo han ido haciendo por regiones, dependiendo de la gravedad del coronavirus en la región, pues decretan algunas medidas, pero es que pues hay que hacerlo y hay que hacerlo en parte porque pues en verano no fuimos responsables. También eso se advertía, hace tiempo se advertía que la segunda ola iba a venir en otoño en el hemisferio norte y aquí está. Entonces sí, vamos a esperar a la vacuna y vamos a celebrarlo, pero también hay que seguir siendo prudentes, ¿no? O sea, no es que llegó la vacuna y bueno, ya está. Y como soy joven, pues salgo y me divierto y espero a que me pongan una inyección el año que viene. Es una buena noticia tanto en lo sanitario, porque va a ser la manera para contener y eventualmente frenar del todo el avance del virus, pero también, como decía Antonio, desde el punto de vista económico. Subió la bolsa en un abrir y cerrar de ojos, fue impresionante. De hecho, estaba leyendo una noticia en la que los 100.000 millonarios habían aumentado. Es muy curioso porque con la pandemia ha habido sectores económicos que se han beneficiado y otros que están a riesgo de caer en bancarrota. Sabemos que las plataformas de streaming y también plataformas como Zoom les ha ido bien, digamos, se han beneficiado, también el e-commerce se ha beneficiado. Y la industria del entretenimiento, ya digamos presencial, como lo es el cine o la restauración, entre otros, pues obviamente se ha ido a pique. Y con esta subida de la bolsa, que además Antonio y yo la vemos como totalmente emocional, que justamente tú decías antes, Antonio, de que la economía a veces se ufana de ser una ciencia social y de ser rigurosa y tal. Y esto es tanto así como que la gente se emociona y las acciones suben, es impresionante. Sí, y se emociona con algo que no es concreto porque quizás no tienen toda la información. Entonces, claro, muchos economistas o muchas personas que son muy apegadas al dogma económico juran que lo que pregonan es algo, una ciencia exacta, cuando obedece en una buena parte a los sentimientos de las personas. Si mañana Pfizer dice, ¿saben qué? Se lo creyeron, porque tenemos un payaso en comunicaciones que se la pasa diciendo tonterías, pues la bolsa se va a ir a la mierda. Entonces... Pero esa es la idea que tú tienes de los que se encargan de las comunicaciones de las empresas. Sí, bueno, yo he trabajado en eso, así que sí, lo conozco bastante bien. Y de la gente de marketing también. Pues nada, sí, toda coincidencia con la realidad es sospechosa. Pues sí, el hecho es que nos ha parecido curioso, un poco caprichoso, entonces acciones justamente de Zoom y de plataformas de streaming como Netflix han bajado, porque claro, al diablo Netflix, y sí, ya puedo no necesitamos salir. Netflix, ya voy a salir. Pero a ver, que esto no va a ser mañana, o sea, sí. Es como si la gente le hubiesen dicho, mañana tienes cita en el doctor para ponerte la vacuna y ya asumieron que, o sea, sé que estoy haciendo una simplificación de los razonamientos y que estas plataformas han crecido justamente por los confinamientos y porque la gente pues
poco tiene para entretenerse más que esto. Pero, por ejemplo, Zoom, pues probablemente Zoom haya llegado para quedarse. Es verdad Sí, que por supuesto. pues, la gente va a preferir cuando se pueda verse en persona. ¿O no? o no, pero Zoom se va a seguir usando. De hecho, bueno, el cambio en nuestra forma de trabajar, de las personas que trabajábamos en oficina, que ahora podemos trabajar desde casa, pues Zoom va a seguir siendo una herramienta importantísima, ¿no? O sea, como Zoom, muchas otras. Debo decir que el confinamiento para algunos que somos más introvertidos y menos sociales, y nos incluyo, Antonio, hablo por ti, lo siento, no hay ningún secreto aquí. Los que han seguido el canal y el podcast saben que yo muchas veces he dicho que yo soy un poco huraño y ermitaño y o sea, sí, mi sueño es vivir en una cabaña, alejado de la civilización. Con internet y calefacción y agua corriente. Unos libros y ya está, y bueno, el mundo que haga lo que quiera. Pues sí, yo aparento lo contrario, pero soy muy parecida, yo creo que por eso nos caemos bien. A veces bien. es hasta peor. A veces es peor. Entonces yo vaticino que nuestro tipo de personas va a seguir usando Zoom. Sabes que mañana no puedo, pero te puedo llamar por Zoom. Ay, mi cámara está desactivada. Ups, no funciona. Es que mi internet va fatal. Ay, se colgó. Así va a ser un poco para los introvertidos, que lo hablamos en un podcast bastante anterior, que para los que somos así, los confinamientos habían sido quizás un poco menos difíciles. Sí, hasta que casi no terapéutico. Sí, una En limpieza. muchos sentidos. Un retiro espiritual. También han sido difíciles. Sí, claro que sí. Claro que disfrutamos el contacto humano y salir y hacer cosas, pero bueno, no nos costó tanto porque... Nos costó un poco menos, sí nos costó bastante, pero bueno, digo yo. En fin, que es buena noticia, Antonio, que hay muchos peros, muchos peros, y que como esta habrá otras. Y costará que se empiece a vacunar a la gente. Habrá países en los que llegará en muy baja medida. El sociópata de Bolsonaro decía que las vacunas del coronavirus en este caso no tenían por qué ser obligatorias. O sea, este señor es como, yo lo dije una vez, es como el Joker de Heath Ledger, es un sociópata que le gusta el caos. Sí, o sea, es como que él está con un bidón de gasolina y unos fósforos por Brasil, quemándolo todo y celebrándolo. Y lo más horrible es que hay gente que se lo aplaude, o sea, eso es lo que a mí más me angustia, porque locos ha habido siempre. O sea, esto es un Nerón cualquiera, pero esto es un Nerón por el que votó la gente y todavía le celebran las gracias, o sea, que no son gracias, son desgracias, pero se las celebran. De hecho, este es un tema bastante interesante, el que haya habido un apoyo tan contundente a Trump y todavía en presente a Bolsonaro, y como otros líderes que además de locos son extremistas. Y este es un tema que trataremos en Preguntas Incómodas este domingo. Los invitamos, aprovecho la ocasión, porque vamos a hablar de la polarización y de cómo o estás con uno o estás con otro, y entonces les crees todo como si fueran verdades absolutas. Cierro paréntesis y volvemos a nuestra celebración respecto a la noticia del coronavirus, porque si bien todavía no podemos contar los pollos, los estamos empezando a ver. Pues ahí están. Bueno, yo soy más cauteloso. Sí estoy contento de que se encuentre la vacuna, y creo que era algo que iba a ocurrir eventualmente, y como dije, por ahí pasa la recuperación o el regreso a cierta normalidad, pero con cautela. O sea, pues eso, que por mí la bolsa se habría quedado como está. No, porque con esto se enriqueció, leí, Amancio Ortega más. Entonces, bueno, sí, él está contento. No necesitaba. Pero Jeff Bezos se hizo un poquito más pobre, pobrecito. Entonces, claro, porque ya nadie va a comprar por Amazon. Ya, sí, es bastante caprichoso. En todo caso, yo lo celebro quizás porque era menos optimista que tú en principio, cuando la OMS hace poco dijo que quizás la vacuna nunca se encuentre. A mí me dio un escalofrío, porque se llegó a decir que tendremos que convivir con el virus, que el virus va a seguir entre nosotros. Otras pandemias o epidemias han tenido una situación similar,
que digamos no se erradica del todo el virus, sino que sigue en la población, pero ya digamos de manera esporádica, ya no solo no hablamos de contagios a gran escala, sino que bueno, son casos aislados en países o comunidades más deprimidas de ciertos países, y no que esto no importe, pero la diferencia de la magnitud entre una pandemia y un virus ya de este tipo pues es bastante diferente en tema sanitario, económico y político, porque también pasa algo con la radicalización y la política. Salen todos estos grupos negacionistas del COVID, se enfrenta todavía más la población, se manipula el tema desde un punto de vista político, y también es un problema social, porque ha habido manifestaciones y probablemente las seguirá habiendo de eso, de fracciones de la población. Lo veo también como un problema civil, que se enfrentan inclusive en disturbios físicos en los que hay violencia, porque ya no coinciden en que el virus existe o que se están tomando las medidas adecuadas. Entonces yo veo que esto de protraerse todavía mucho más sin una vacuna, sin ya una medida que erradique el virus, va hacia el caos, degenera hacia el caos. Entonces creo que eso hay que tomarla como una buena noticia a largo plazo. Pues estamos tan contentos, Antonio un poco menos, pero Giovanna, que sí, que estás contento. No, contento estoy, sí. Todo lo contento que se puede estar sabiendo que esto todavía va a durar un rato más de lo que la gente cree. Pero no tanto como podrían nuestras retorcidas mentes imaginar. Ha llegado la hora de hablar de cine versus cine, la sección en la que les recomendamos películas y ustedes comentan quién recomendó la mejor o cuál otra que no nombramos sería mejor para el tema. Y en este caso no vamos a hablar de películas sobre vacunas, ya basta. No hay muchas, o sea, sobre vacunas no, hay sobre virus y cosas, pero... No, sí hay sobre vacunas. Bueno, la serie Utopia. Es sobre vacunas. Claro, sí, es verdad. Pero sí, ya hablamos de Utopia hace tiempo, que por cierto estamos viendo el remake de Amazon, que bueno, no es tan interesante como la versión inglesa, pero está bien, a mí me está es gustando. más actual, sí, y reinterpreta un poco el tema, se nutre un poco más del tema de los conspiranoicos y de los preppers, bastante interesante, a nosotros nos gusta bastante. Y tampoco vamos a hablar de películas sobre pandemias, virus, zombies, que ya los hemos aburrido bastante con eso. Así que hoy vamos a hablar de películas que a Antonio y a mí, desde un punto de vista muy personal, e insisto, muy personal, esto va más por mí que por ti, porque la tuya creo que se puede más recomendar al gran público que la mía, pero bueno, ya está, spoiler aparte, que nos ponen de buen humor. Así que le cedo el paso a mi querido Antonio. Bueno, la película que yo traigo es de hace varios años, ya me siento bastante viejo, que protagonizó Jack Black, el gordito comediante que a mí me cae muy bien. Se llama School of Rock, Escuela de Rock, y yo la vi cuando tendría, no sé, 17 años puede ser. Yo estuve en una banda de rock, yo toco batería, y bueno, la película me gustó mucho, me pareció muy chévere por la manera en la que transmitía un poco ideal cliché del rockero, ¿no? Entonces... Una banda de heavy metal, debo decir, a la cual yo asistía a los toques y tenía que headbanguear para que no me miraran raro. Sí, Sabrina no es muy fan de este género. Yo le dije varias veces que podía no venir, que no pasa nada, pero bueno, ella era una novia muy leal y iba siempre. Yo era una groupie. Sí, era la presidenta del club de fans. No, inclusive. Que tenías un solo miembro, que era ella. No, había algunos más. Y el punto es que bueno, empecé a aprender sobre este género musical y he cambiado muchísimo mi opinión. Por lo menos entendió que no somos satánicos, ni peligrosos, ni antisociales. De hecho, probablemente no conoció gente más tranquila, o sea, en el sentido de que no nos metíamos en problemas, ni consumíamos drogas, alcohol quizá un poco sí. Sí, pero no con este cliché del rockero. Quizá por eso no nos fue particularmente bien. Pero bueno, volviendo a la película, Jack Black hace de un rockero ya pues un poco trasnochado, muy poco serio, que no tiene trabajo y tal, y decide suplantar a un amigo suyo que le han ofrecido un trabajo temporal como profesor. Entonces bueno, como él no es profesor y no sabe nada, lo que hace a los niños es enseñarles a tocar instrumentos y enseñarles sobre el rock, y la película es buenísima, es una gozada, y lo aborda el tema de ser rockero de forma muy
muy agradable porque, claro, por un lado sí es verdad que existe este estereotipo del rockero que tiene una vida distendida y una vida, bueno, que raya en la vagancia y la holgazanería, pero por otro lado te muestra cómo para, por lo menos estar en un grupo de rock que sea medianamente respetable, pues tienes que tener cierta disciplina, practicar, saber de música y hacerlo bien a la par que estás con varios miembros que tocan otros instrumentos, pues requiere también de trabajo en equipo básicamente, y la película también transmite esos valores a la par que, bueno, te muestra como Jack Black es un loco así, tú sabes, un tipo muy excéntrico. Y has dicho algo muy interesante. Yo no sé por qué con las artes en general, no solo con la música, se tiende a banalizar o a simplificar el proceso creativo y toda la dedicación que implica generar contenido y hacer creaciones artísticas. Y lo digo porque nos pasa a nosotros también, los creadores de contenido, en este caso YouTube, pero nos ha pasado también en el campo audiovisual, que hemos ejercido de freelance, etc. Un video se hace rápido, ¿no, Antonio? Sí, sabes, nosotros escupimos ahí lo que nos sale de la cabeza, se graba y se edita en 2 segundos. O sea, esto requiere mucho esfuerzo y me acuerdo de una canción de un grupo, Dire Straits, que el cantante un día se topó a un tipo en una tienda de televisores viendo un video de la banda de rock Motley Crue, que es era una banda de glam metal, y el tipo que estaba viendo el video decía, estos son unos payasos y ganan dinero por nada. De hecho, el coro de la canción es Money for nothing and the chicks for free, dinero por nada y las chicas gratis. Entonces, claro, el cantante de Dire Straits vio a este hombre diciendo eso y, claro, me imagino que se sintió un poco identificado diciendo, bueno, la gente cree que uno coge una guitarra y automáticamente toca cosas y cantas y es súper fácil y son unos vagos con el pelo largo que ganan un montón de dinero. Y claro, en el caso de Motley Crue eran unos tipos muy, bueno, el prototipo del rockero loco, drogadicto, con mujeres, etc. Bueno, eso era Motley Crue, pero también tenían talento y también tocaban y también tenían un genio creativo que, bueno, la mayoría de la gente no lo tiene y por eso ganan dinero. Es así. Así es, y conlleva muchas horas de trabajo, señores, sí. Como también los diseñadores gráficos, que también les pasa, porque sabes, actores, mi sobrino es muy talentoso y sabe diseñar, él te lo hace en 5 minutos y te cobra, bueno, yo he escuchado cosas así, o sea, no hay ningún respeto por la gente que se dedica al arte, a los que son realmente buenos, porque claro, yo puedo decir que yo soy actor y ponerme a declamar unas líneas y en mi cabeza lo estoy haciendo mejor que Marlon Brando, pero me veo como un payaso. Ahora viene Marlon Brando, que en paz descanse, y el tipo trabajó como un burro para poder llegar a ser Marlon Brando. Si viene Marlon Brando, habrá que pagarle bien, porque ese bueno. Pues ya, que cuando desvariamos llega el momento de volver al tema, y es la película que yo voy a traer hoy, que no pretendo ganar, ni me importa, porque es excelente. Y bueno, ojo, esta recomendación hay que tomarla con pinzas. Recuerdo, para los que lo saben ya, pues omitan esta parte, seré breve. Yo tengo una grandísima pasión por el humor del absurdo. Me encanta Ionesco y el teatro que se hizo de este género, y la película que voy a nombrar pues revive a Ionesco, lo revive, y yo no puedo estar más contenta con una obra como esta. Insisto, es muy peculiar, no pretendo que le guste a todo el mundo, por eso digo que es una recomendación personal. Se trata de Greener Grass, una película que quizás haya pasado desapercibida para muchos, si bien es reciente, es de 2019 y participó en el Festival de Sundance, que es un festival de cine indie, independiente. Sí, para hipsters como nosotros. Para hipsters que eso, nos sentimos cultos mientras tomamos roibos con bergamota, con notas de bergamota mientras llueve y pensamos en la existencia del ser humano. Eso no es suficientemente hipster, tienes que ponerle algo que tú mismo cultivaste. Con leche de semillas de chía, una cosa así. No, pero tú cultivaste el roibos en tu balcón. Sí, eso bueno.
El punto es que esta película tiene un humor muy ácido, es una crítica a nuestra sociedad y más específicamente a la estadounidense, súper consumista, de guardar las apariencias, de tener la mejor familia, el mejor trabajo, la mejor casa, los mejores hijos. Y bueno, se va al extremo. Es una farsa en la que todo el mundo usa brackets de estos aparatos fijos porque todos tienen que tener dientes perfectos y todo el mundo, todo el tiempo tiene que sonreír y lo hacen de manera forzada, hacen unos primeros planos de bocas temblorosas que están aguantando una sonrisa sostenida por minutos. A ver, la película para mí no tiene pérdida, se vuelve cada vez más cruel y bueno, el humor del absurdo, esto es lo que tiene, que no deja títere con cabeza, pero es una muy buena crítica no solo del consumismo, sino de cómo nos percibimos a nosotros mismos como personas, como familias, respecto a otras familias, por ejemplo. Justamente a esto responde el título, Greener Grass. Sí, que ese dicho de que la grama del vecino siempre se ve más verde, ¿no? Justamente, y bueno, es esta competencia para tener estas vidas de Instagram y súper cuidadas, y tanto en lo estético como en el contenido, todos tienen que estar felices. Y también la concepción de cómo vemos a los hijos. Hay un subtema muy interesante y no voy a contar de qué va para no spoilearlo, porque la verdad es que vale la pena verla. Bueno, no es fácil spoilear una película como esta, solo espérense una cosa muy rara que hay que saber leerla, porque mucha gente piensa que el humor absurdo es una loquetera. Pero no, esto si sabes leerlo bien, tiene unas críticas muy ácidas, a veces hasta crueles, como dice Sabrina, y por eso pues es tan interesante, ¿no? Como lo que iba, no sé, a contar. Sí, justamente el tema de los niños, de cómo vemos que nuestros niños tienen que ser exitosos y tienen que tener habilidades y desarrollar intereses, y entonces los exponemos como una suerte de mascotas que hacen trucos. Entonces... Sí, bueno, yo aquí spoileo, porque esta parte a mí me dio bastante risa. Uno de los hijos, que es un niñito pues que no se adapta muy bien a estos cánones que ha impuesto la sociedad, de repente se convierte en un perro, así de la nada. Y los papás, el papá sobre todo, está súper contento porque ahora hace todo lo que él quiere, porque antes el niñito no quería jugar pelota y no era atlético, y entonces ahora es un perrito que corre y persigue la pelota, y el papá está en éxtasis. Y bueno, la crítica obviamente es que la gente cree que sus hijos son como perritos amaestrados que tienen que hacer todo lo que ellos quieren y ser siempre como, sí, el típico perrito de shows de trucos, ¿no? De concurso, de trucos, hacer trucos. Ay, mira cómo hace mi hijo esto, mira lo que hace, mira no sé qué. No, y que hay otra cosa, que es que este niño además era un encanto cuando era persona, que es que le gustaban las artes. Entonces volvemos al tema de que lo artístico nunca es valorado igual que los deportes o que la ciencia. Era un niño súper brillante y súper creativo que es prácticamente inducido a hacer deportes sí o sí, y también unos concursos de matemática que tiene que hacer, porque eso es lo que se considera un niño inteligente, no un niño que toca el piano como lo hace este chiquito, que además es encantador. Pues sí, luego tienen un perro. Nos preguntamos, Antonio y yo, si nuestro productor ejecutivo solía ser un niño de verdad, uno bastante excéntrico. Sí, debe haber sido un niño muy especial, porque como perro pues es muy especial. Como perro tampoco es obediente, así que bueno, debió ser un anárquico en vida humana. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de miércoles. Hoy un poco más alegre que lo normal, Antonio, hay que decirlo. Lo has estado, te has lucido con tu alegría. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que estamos en iVoox, Spotify y YouTube como el podcast de miércoles, en YouTube con preguntas incómodas, y nuestro nuevo y hermoso canal de cine sin explicación, donde hablamos de estos temas y mucho más, también de series. Chao. Bien, un saludo Illuminati. Chao. Y chao.